Hola y bienvenidos a La Tecnologería, un podcast en el que damos a conocer a empresas y personas que son influyentes en el mundo de la tecnología y que hoy están más allá de nuestras fronteras. Os habla Pablo Trinidad y al otro lado de la línea me acompaña el gran Fran Blanco. ¿Qué tal, Fran? Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nada, hoy vamos a hacer un viaje en el sentido opuesto al que solemos hacer cuando estamos a distancia. Nos vamos hacia el imperio del sol naciente. Yo creo que ya estaba bien de tanto Silicon Valley y ahora hay que conocer un poquito más del Valley del otro lado, ¿no? Del otro extremo y por fin, porque seguro que también la tecnología también se desarrolla en el otro lado del planeta. Hombre, y nos vamos nada más y nada menos que a Japón, donde una de grandes productos de ingeniería. Y bueno, hoy no vamos a tratar videojuegos de Nintendo ni nada por el estilo, pero seguro que nos vamos a encontrar con cosas interesantes y la historia de un español, de alguien que sale de la Universidad de Sevilla y que acaba por allí, que no lo hemos visto hasta ahora. Pues eso está muy requete bien. Venga, pues vamos allá. Pues viajamos hacia Japón y esta vez por culpa de la recomendación de un antiguo invitado de nuestro programa, como Juanjo Mostazo, a quien aprovechamos para saludarle desde aquí. Y vamos a entrevistar nada más y nada menos que a Alejandro López Hermosilla, CTO en MTI. ¿Qué tal, Ale? ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Muy bien. Gracias por entrevistarme hoy. Pues gracias a ti, porque la diferencia horaria aquí es relativamente amplia y casi que nos vamos a plantar en tu madrugada, te vamos a invadir tu espacio. No hay problema. Pero bueno, aquí esperemos que por lo menos sea un rato interesante. Pues bueno, tú sabes que empezamos siempre con una pregunta rompehielos y en este caso una pregunta culinaria. Y bueno, ya que Japón tiene una cultura culinaria bastante diferente y rica, por otro lado, supongo que también echarás de menos la cultura local. Entonces, cuando tú estás allí, ¿qué es lo que te cocinas para ti, para intentar, digamos, recuperar esas buenas costumbres españolas? Pues más que cocinar te tengo que decir que me compré un jamón. Me fui al Costco y me encontré con un jamón bueno, no es un jamón bueno, no sé, pero me lo compré y todavía lo tengo ahí. Cada 2x3, cada vez que tengo que recuperar el sabor de España, me corto una rodajita. Y no está mal el jamón, de hecho. Y nada, me lo paso bien. Y de cocinar, más que nada, diría que, digamos, la tortilla de patatas es una de las cosas que me tira de mi tierra. Y las lentejas. Aquí no se comen verduras, no se comen legumbres, perdona. Como en España, como si fuera un plato de verduras. Hay un plato de legumbres, que diga. Y la verdad es que se echan de menos las lentejas. Bueno, ahí has nombrado la tortilla de patata y en honor a nuestra primera pregunta que hicimos en el primer episodio de hace 4 años, ¿con o sin cebolla? Sí, supongo que sí. No, ¿con cebolla o sin cebolla? Ah, ¿con cebolla o sin cebolla? Sin cebolla, lo siento. No sé si es la respuesta correcta. Bien, podemos continuar el programa. Gracias. Vale. Los que saben hacer una buena tortilla son sin cebollistas, así que el resto que tenéis que mejorarla, entendiendo, con el poco entender culinario, tenéis que mejorarla con cebolla, pues nada. En este podcast tenemos el corazón partido siempre, porque Pablo es sin cebollista, yo soy normalmente con cebollista y bueno, siempre tiene que haber opiniones para todo, ¿no? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Cambiemos de tercio porque en eso no nos vamos a poner de acuerdo y vamos a meternos ya en la historia, ¿no, Fran? Efectivamente, así que Ale, para meternos en harina, ¿a qué se dedica un CTO en MTI? MTI, efectivamente. Pues no creo que sea un CTO de los normales. Si te buscas lo que es la definición de CTO en internet, yo creo que no es que yo sea el CTO normal, porque yo me encargo de 4 áreas fundamentales de
de la empresa. Una de ellas es la parte del delivery, que es la gestión en general, se podría decir, de recursos, el sales, No me van a salir algunas palabras españolas, así que voy a tener que colarlas en inglés, lo siento. La mezcla... Vale, hacemos traducción simultánea. Vale, ponerla ahí. Y luego otra parte que es la parte de Agile y Lean, que es la parte más que digamos las metodologías, framework o como tú lo quieras llamar, procesos o esa parte. Y luego la otra parte es la de la tecnología en sí, la que llamamos de arquitectura, de todos los niveles, de Solution, Enterprise, etc. Y luego la última es la de Digital Transformation. Digital Transformation es una palabra que ahora está muy de moda, pero básicamente es olvidarte de los papeles y hacer las cosas de manera automática, de una manera. Es como automatizar todo lo que haces y usar todo lo que sea digital de una manera que facilite todos tus procesos y todo eso, básicamente. Así que me encargo de esas 4 ramas. Porque, oye, MTI, que es una empresa desconocida para nosotros, ¿a qué se dedica? Pues se dedica principalmente a aplicaciones móviles. En Japón, una de las aplicaciones móviles que tenemos más famosas se llama Luna Luna. Es una aplicación para el periodo de las mujeres y la salud con respecto a las mujeres. Y otras aplicaciones de entretenimiento que hacemos, que también son aplicaciones móviles. En general, en el mundo móvil es donde se mueve nuestra empresa. También los que se llaman garakes, que garakes son como los teléfonos estos que se abrían en dos, ¿no? Que tienen unas... bueno, que son antiguos en realidad, pero que extrañamente todavía se usan en Japón. Especialmente porque la población japonesa tiene una edad avanzada y ellos todavía siguen usando ese tipo de teléfonos que no son smartphones, los anteriores. Bien. Bueno, ya te tenemos un poquito mejor ubicado en el mundo, ¿no? Pues sí, efectivamente. Bueno, pues vamos a viajar atrás en el tiempo, ¿no, Fran? Porque ese es el final de la historia, pero a nosotros nos gusta siempre comenzar desde el inicio. Así que, Ale, ¿cuál fue tu primer contacto con un ordenador? Pues con un ordenador, yo creo que fue a los 8 años, creo que fue. Me acuerdo que era uno de esos ordenadores que tenía una de las pantallas esas para protegerte. Creo que era un 486, una de esas que te protegían los ojos. Sí. Que te reventaba, no, las CTR que te reventaban los ojos, sí. Y tenía como una protección que había bastante tocha. Con un cablecito. No sé, un cablecito que lo ponías en contacto con algo metálico para que la estática se fuera, ¿no? Y creo que era, sí, y además te acuerdas que las torres no eran torres como ahora, en realidad eran en la mesa, ¿no? Que se ponía la pantalla, el CTR encima de... Sí. Del ordenador, del escritorio. Y me acuerdo que ¿qué sería? Yo me acuerdo que mi pasión por la informática la descubrí en un momento muy curioso que le pregunté a mi madre cómo funcionaba eso. Y mi madre no tenía ni idea. Entonces, esa curiosidad que empecé en ese momento es cuando yo le dije... Bueno, me di cuenta de que eso parecía como magia, ¿no? Para mí, ¿cómo funciona esto? ¿Por qué hago esto y pasa aquello? ¿Y cómo se mueven esas cosas? ¿Qué hay dentro de eso? Entonces yo cuando pequeño, ahí es donde empecé a sentir la pasión por los ordenadores. Creo que era entre los 8 y los 10 años, no me acuerdo. Por supuesto empecé con unos juegos, creo que era uno de los antiguos MS2 de Blue Brothers, me acuerdo de ellos, que jugaba con ellos. Jugaba, creo que era no sé, como una especie de FIFA bastante antiguo, antiquísimo. Y una serie de plataformas antiquísimos. No me acuerdo con los disques esos que teníamos. Los floppy disk. No eres tú antiguo. No sería el Sensible Soccer, ¿no?
No, creo que eso ya esa era un poco más antiguo de lo que yo cuando cogí el... Bien. ¿Y ya te dio por programar por esa época o todavía? ¿O simplemente era...? No, en realidad por esa época lo que aprendí es MS2. Y empecé con el Windows 3.11, me acuerdo. Creo que era el primer Windows que... Al principio era MS2 y aprendía comandos en MS2 y me gustaban los comandos en MS2. Y a partir de ahí creo que mi padre instaló, o no sé si lo instalé yo, el 3.11, ¿no? El Windows 3.11 y a partir de ahí empecé Sí. a indagar, ¿no? En cómo se usaba. Yo no tenía ni idea de nada, era simplemente, no sé, probar cosas, porque antes era prueba y error, no había Google, ¿no? Entonces tú ibas Hombre. allí, le pulsabas el botón y decías, a ver qué coño pasa. Ah, pasaba esto, pues he aprendido. Que se ha roto algo, pues he aprendido. No había un youtuber al otro lado Que va, no explicándote había todo para nada. Si yo tontos. creo que, claro, creo que yo no tenía internet al principio. Claro, yo no tenía internet. No tenía ni siquiera internet, claro. No sabía, no sé ni cómo aprendía, claro. Yo era en plan todo a saco. No había nada que me guiara. Era con libros, En- además. Creo que no, claro, con esa claro. edad. Entonces se justifica el que estudiaras informática, ¿no? ¿O Sí, sí, fue algo natural fue natural, fue natural. o hay alguna... Fue Fue natural. natural. Primera opción y dijiste, ahí me Sí, voy, sí, ¿no? primera opción. Y no tuve ninguna duda. Puse telecomunicación en el segundo, porque si, no sé, si no funcionaba, no podía entrar en informática, bueno, pues teleco era más o menos parecido para mí. Pero bueno, Ujú. tuve suerte de entrar. Informática no tenía casi, la nota era bastante baja en ese momento. Bien, y bueno, y en esa época en la que estuviste en la universidad, bueno, al margen de estudiar, ¿hiciste algo que tú digas que te ha servido profesionalmente o para formarte como persona que no sea únicamente estudiar? Pues básicamente, en realidad lo que a mí me, me marcó más en la universidad era la gente con la que estudiaba. O los profesores, o eran las personas en realidad. No, más que lo que yo hubiera hecho y tal, era el ver esa cantidad de gente que era tan inteligente, o que estudiaba muchísimo, o que las propiedades de esas personas me influyeron mucho. Y yo creo que fueron las personas más que el contenido. Bueno, el contenido fue difícil para mí, pero las personas en realidad fueron las que me enseñaron a ser más constante. Aprendí mucho de esas personas. Yo admiraba a un montón de personas. Yo no sabía cómo podían aprobar las cosas tan fáciles. Y había gente de todos tipos, de todas de calañas casi, pero... y me sorprendía muchísimo lo que aprendí de las personas en realidad. ¿Y sigues manteniendo el contacto con esos compañeros de la escuela de aquí de Sevilla? Algunos sí, algunos tengo el contacto y son buenos amigos míos. Otros pues ya hemos perdido el contacto, seguimos en Facebook y todo eso, pero poca vez nos enviamos ya. Algunos sí, unos 5 así, sí tengo contacto más común. Vale, pues te pediremos nombre para tirar del hilo. Vale. Yo te doy la referencia, esto es como un árbol. Sí, sí. Un árbol, Muy ¿no? bien. El siguiente nodo, ¿no? La cadena infinita. Bueno, y en este caso, cuando ya digamos que finalizas por la carrera por allí, cuál es el siguiente paso? Cuando yo finalicé la carrera, en realidad en el último año de la carrera yo hice como una especie de beca en HP. ¿La Eh, Leonardo? no sé qué beca sería, no me acuerdo cuál sería, pero es para trabajar en la empresa. Probablemente esa, creo que Mm, era Leonardo se llamaba. sí, o Erasmus Prácticas o Leonardo. Creo que ya Leonardo Pues, no existe, pero sí, era esa modalidad que era como sí, el Erasmus, pero te ibas a trabajar a una empresa en el extranjero. pues esa me dio muchas oportunidades porque empecé a trabajar en HP de programador Java. ¿No? Creo que usamos JBoss y Hibernate y otras cosas, no me acuerdo muy bien, pero eso me dio primero la primera formación cuando yo estaba todavía en la carrera. Y a Ujú. partir del HP finalicé el proyecto, yo creo que eso era en quinto. Y ya cuando terminé la carrera,
yo dije que yo estuve trabajando como un año y algo y me di cuenta de que yo no quería, digamos que no quería seguir trabajando de la manera en que yo estaba trabajando. Yo no me veía 30 años haciendo lo que yo estaba haciendo. Ahí, como veía a otra gente alrededor mía, yo quería salir, ¿no? De Sevilla y ir a algún otro sitio a aprender de otro tipo de gente. Y en ese momento les dije a los de HP que si podían trasladarme a la sede de Madrid, que quería hacer un máster y que yo iba a trabajar desde la sede de Madrid, pero haciendo un máster a la vez. Porque a la vez me di cuenta de que no sé, en los primeros años yo estaba bastante perdido y yo quería al principio trabajar y ser independiente y tal. Y luego cuando empecé a trabajar me daba cuenta de que echaba menos el estudio. Me había llevado 5 años estudiando, yo no sabía nada más que estudiar y cuando me puse a trabajar era tanto de producción que empezaba a echar de menos el estudio. No sé, hacer algo como algo que no sea simplemente productivo, ¿no? Y entonces me planteé el hacer un máster en la Universidad Politécnica de Madrid. Y me planteé el máster porque no sé si te acuerdas que había como una especie de conflicto de que los ingenieros superiores de 5 años a lo mejor no les convalidaban como máster y tal y cual. Hubo un jaleo, ¿no? En Sí, esa época. era la época además que para hacer el doctorado necesitabas desaparecieron los cursos de doctorado y tenías que hacer un máster. Entonces los másteres eran el sustitutivo de aquello, los de la técnica no sabían dónde iba a ir. La verdad que fueron unos años un poco convulsos desde ese punto de vista y luego bueno, se ha equiparado la ingeniería informática, se ha equiparado con el máster, ¿no? Ya, y luego eso fue una de las... Yo tenía como un poquito de miedo, digo, joder, tío, me he pegado 5 años aquí y luego que me digan que no sé ni siquiera nivel máster, y digo, joder, con lo que yo he pasado. Y nada, también echaba un poco de menos el estudio, porque por lo de producir y no sé, no encontré mi sitio ahí, ¿sabes? Ujú. Pero, ¿seguiste trabajando en HP mientras estabas haciendo el máster o al final lo Sí, acabaste no, dejando? estuve trabajando durante un tiempo cuando hacía el máster, pero trabajaba en Las Rozas y el máster casi ni comía y tal y cual. Me pasé unos años bastante duros y dejé el trabajo y hice cosas así en plan freelance y tal y cual. Y le dije a mis padres, mira, ayudadme mientras que algo así freelance si podéis y tal y cual. Y ellos me ayudaron a sobrevivir en Madrid con lo mínimo, básicamente, porque vivía en Madrid con lo mínimo. Y así me saqué el máster, básicamente. Entonces, bueno, y una vez que terminaste el máster, ¿quisiste seguir aprendiendo o ya te decidiste volver a producción? En realidad yo yo decía, a mí me gusta ser profesor, ¿no? Yo decía en ese momento, profesor es que es una cosa interesante para mí, en la investigación y todo eso. Y en ese momento, cuando estuve en la Universidad Politécnica de Madrid, hice una tesis de máster y tal y cual, y a partir de ahí, no sé, me empezó a gustar la investigación, ¿no? Era interesante, ¿no? Eso de hacer algo nuevo. Yo lo veía como muy, muy romántico eso, ¿no? Luego me daría cuenta que no es tan romántico. Y así que busqué, yo como no tenía dinero y tal y cual, pues empecé a buscar becas, ¿no? Y yo eché, no sé, en 4 o 5 becas del Estado, europeas, yo buscaba de todo. Y curiosamente me encontré con una beca europea, no sé si se llamaba BIM o algo así, que no sé si existirá, No sé. yo creo que quitaron de informática, pero existía una beca europea que lo curioso es que nadie la conocía. Y a mí me sorprendió, no la conocía ni Dios. Y daban una pechada de dinero ahí para irte a Asia y eran básicamente
que se quedaban plazas abiertas y yo flipando, digo, pero si eso es la oportunidad de la vida y a Asia y la gente no echaba en toda Europa, no, o no la, yo creo que no la conocían la beca. Así que Sí. me sorprendió muchísimo y que me la diera, sobre todo, porque yo pensaba en Europa habrá un montón de gente, ¿no? Digo, y de hecho me costó muchísimo más las becas españolas que la beca europea. La beca española era como sanguinaria, había niveles increíbles y las becas europeas no las conocía ni Dios. Bueno, por eso tuve la suerte de que al que la gente no la conociera, yo creo que me la dieron, porque claro, como tenían que no cubrieron de una beca que era ir a Asia, a una universidad asiática bastante top. Y yo me quedé sorprendido. Pues sí, la verdad es que de vez en cuando te encuentras algunas convocatorias por ahí que quedan desiertas y Sí, que son sí. bastante interesantes. Lo que pasa es que yo creo que hay mucho miedo a cambios culturales, ¿no? Y bueno, también la publicidad y que hay sobre todo hay mucha pasividad ahora entre los estudiantes. Están esperando a que venga alguien a decirle qué es lo que tiene que hacer, Mm. ¿no? Y bueno, hay oportunidades, así que si hay algún estudiante por ahí escuchando, que indague, que busque en Que el indague, fango, sí, que sí. seguro que, Que que es se podía ir a un país sorprendente. Es interesante. sorprendente la cantidad de becas y cosas que hay que la gente no conoce y que te dan oportunidades increíbles, en realidad. La oportunidad que me dio a mí, básicamente, la beca. Pues, ¿y la beca por cuánto tiempo era? Pues yo creo que era por 6 meses. Pero Ujú. era, lo que te digo, la beca era por 6 meses, pero como no había gente que la, que la pidiera, Que la pedía. Pidiese. entonces concedían prórrogas a la gente que la tenía ya. Entonces yo creo que me llevé 1 año y medio de beca en realidad o algo así. Porque me dieron 2 extensiones porque nadie las pedía. Y es que tenía ahí Ah, el dinero y todo eso y no sabían qué hacer con él porque la gente de Europa no echaba en la beca. claro. Si encima cotizara para la jubilación, más de uno se quedaba así toda la vida. Pues ya ves, En fin. yo flipaba, digo. De hecho, yo nunca aprendí japonés al principio, porque yo decía, 6 meses, me voy en 6 meses para que voy a aprender el idioma este que es la muerte, ¿sabes? Y así me pasaba, yo pensaba, 6 meses, me dieron la otra beca, 1 año, oye, voy a tener que empezar a aprender japonés, ¿no? Nah, si voy a volver ya, me voy a volver a Sevilla. Y, y otra extensión, joder. Y al final, ¿Y cuándo te diste cuenta de que no ibas a volver? pues me di cuenta cuando dije, oye, pues voy a intentar hacer, porque yo empecé el doctorado, ¿no? Y Ujú. yo hice las becas cuando estaba en el doctorado. Había becas en distintos niveles, yo las hice en el doctorado. No sé si es que la gente no cogía el doctorado también. Podría ser que la gente no quisiera hacer doctorado en mi época ya. Pero fuera en el doctorado. Y en el doctorado encontré en LinkedIn, de hecho, yo tenía un perfil en LinkedIn y yo el doctorado que hacía era de metodologías ágiles distribuidas. Era bastante diferente a lo que yo hice en la Universidad de Sevilla. Y a partir de eso, en LinkedIn me contactó una persona de una empresa, la que hoy estoy, MTI, que decía que estaba interesada en mi investigación y por qué no venía a su empresa y veía si podíamos hacer la investigación juntos en la empresa, para aplicar lo que surgiera de tu investigación en la empresa. Y que ellos me iban a dar, me iban a pagar por ella también y, Ujú. y cuando yo no podía cobrar con la beca, porque cuando tienes una beca no puedes cobrar. Claro. Entonces, Ujú. cuando de hecho ya cancelaron, yo ya no podía extender, entonces contacté con este hombre y le dije, pues mira, que ya la beca se me ha acabado. Entonces, si estás interesado, yo podría continuar la investigación en tu empresa. Y él me dijo, sí, sí, por supuesto. Y además media jornada y te pagamos bien y nada, me pagaron bien y yo hacía la investigación para la empresa en realidad.
cambió, bueno, para la empresa y para la universidad, pero cambió un poco el objetivo porque digamos que yo los experimentos que hiciera y todo eso lo haría en la empresa y enseñaría a la empresa y tal y cual lo que yo y le dejaría a la empresa que usara los conceptos que yo descubriera y tal y cual, ¿no? Bien. ¿Y terminaste el doctorado o se quedó No, no lo ahí terminé. en el limbo? No lo terminé y eso es porque ahí yo creo que es uno de los fallos que he tenido en mi vida y de las cosas que uno se arrepiente. Pero no lo terminé. Una de las razones, primero porque para publicarme mi artículo, el que yo tenía y había trabajado mucho tiempo, yo lo eché a las... No sé si había como una especie de requisito en la Universidad de Madrid de que querían tener publicaciones de alto nivel, ¿no? Entonces ellos Sí, querían como un factor o algo de eso, ¿no? Entonces yo tenía que echar sí, el factor de el impacto. factor de impacto, eso. Y yo tenía que echar a las revistas de alto impacto. Pero eso lo que hizo es que, claro, el nivel es bastante alto y me rechazaron y eso toma muchísimo tiempo. Yo creo que me rechazaron en tres de alto impacto de las que eché. Y al tercer rechazo yo dije, mira, esto no es lo mío. Yo sufrí una crisis, tuve una crisis de identidad, las típicas crisis de identidad. Yo tampoco tenía dinero en esa época, estaba ahí como en Japón, la beca se me acaba, ¿qué hago con mi vida? Me vuelvo a Sevilla, dejo el doctorado, sigo el doctorado. Ese fue mi año de crisis, ¿no? Y entonces esta Ujú. empresa me acogió muy bien y me trató muy bien y la verdad es que me dijeron, bueno, si tú quieres seguir trabajando aquí y haciendo la investigación aquí, independientemente del doctorado, pues nosotros no tenemos problema. Y por eso ahí no seguí la investigación en la universidad y ya me quedé en la empresa haciéndolo. Ujú. Pues ahí, bueno, el que aquí habla sabe lo sufrido que es escribir una tesis y lo difícil que es publicar. Joder. Ahora, bueno, ahora ya tenemos mucho más claro las reglas del juego, ¿no? Mm. Esto sería, ¿cuánto? ¿Hace 6, 7 años? Para mí, sí, yo creo que Sí, sí. Yo creo que ya lo dejé, vale, no sé si en 2014 o no me acuerdo bien, o vale. 2015, no me acuerdo. Por Bueno, esa yo creo que época. ya a sí, ya a estas alturas sabemos mejor cómo publicar, pero la universidad con los doctorados tiene una cuenta pendiente con la industria. Sí que existen los doctorados industriales y doctorados con mención industrial, que es algo que se está intentando imponer porque hay un problema a la hora de que haya gente en empresas digamos, desarrollando su carrera investigadora, ¿no? Y es que a alguien que está en la empresa le importa un pimiento el factor de impacto de una revista, Claro. ¿no? Y eso le importa al director para hacer currículum, ¿no? Y porque al final lo que nos piden, pero si no vas a estar en el ámbito académico, te importa bastante poco. Exactamente. El tema de la mención industrial vamos, eso creo que tenderá a desaparecer, pero es que tú desarrolles algo patentable o software como resultado de tu investigación, no un artículo y que esté siendo explotado por una empresa. Entonces, tú tienes el título de doctor, pero además tienes esa mención que es como algo que te destaca ese mérito, ¿no? Mm. Pero los doctorados industriales están pensados para hacerse en la empresa, pidiendo otro tipo de requisitos que no son requisitos académicos. Pero evidentemente, si tú quieres formar a alguien que va a investigar en la academia, pues tiene que saber cómo hacerlo. Pero el de la industria al revés. Además, hay una serie de cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual y que hay cosas que no se pueden contar, ¿no? Mm. Y publicar. Entonces, bueno, la historia es bastante diferente y sí que se están haciendo esfuerzos para hacer esa distinción entre lo que son doctorados industriales y doctorados académicos, ¿no? Mm. Lo que no sé es cómo estará la cosa en Japón, si a lo mejor Pues matriculándote allí en el doctorado la cosa es diferente. son muy, no sé, me parece que son más de empresa y universidad colaborando. Eh, la Sí. investigación en general. Creo que sobre todo las cosas que yo diría que son tangibles, las mecánicas, láseres, cosas Ujú. de esas. En general hay una empresa ahí que está diciendo, cuando tengas algo, no te preocupes, nosotros
te lo compramos o te lo bajamos, lo que sea, hacemos una colaboración, le doy a tu laboratorio una colaboración entre nosotros o algo así. Ese tipo de cosas es muy normal, creo que en Japón. Por lo que yo sé, vamos. Tampoco es que tenga mucha experiencia. A lo mejor, a lo mejor ese es el camino más corto para recuperar esos resultados. En fin. Sobre todo porque también en la distancia supongo que sería relativamente complicado el gestionar con tus directores una investigación de ese corte, ¿no? Ah, sí, sí. De hecho, yo no sabía ya ni qué herramienta usar. Desde LaTeX, Word, yo no sabía ni cómo escribirlo ya. Había usado 500 herramientas para que 3 personas, porque claro, estás con alguien en la universidad, yo estaba en la Universidad de Keio, una persona en la Universidad de Keio, una persona en la Universidad Politécnica de Madrid, y ambos me dirigían, ¿no? Entonces nos teníamos que coordinar 3 en que debía ser el paper, en que bla, bla, bla. Pues digamos que vamos a cerrar esa etapa académica, ¿no? Académico-laboral. Y ahora, una vez que ya te quitas ese peso de encima, ¿no? Y te quedas en la misma empresa, redefines tu trabajo, continúas en esa línea pero sin la necesidad de publicar. ¿Cómo transformas tu vida? Pues la verdad es que como yo cuando se me acabó la beca ya no tenía dinero, entonces tenía que buscar una forma de dinero, pues acepté esto de trabajar con la empresa. Y al principio yo seguía con mi investigación, pero en cierto momento, bueno, aplicamos la investigación a ciertas áreas y dio una serie de cosas interesantes, pero la persona que está encima de la empresa no le siguió viendo la cosa y lo que pasó es que me movieron de sitio, me cambiaron y tal cual. Y me pusieron a hacer otras cosas, básicamente. Y ya empecé desde creo que, sí, creo que me metieron a programar, sí, sí. Me pusieron a programar en algún sitio. Sí, creo que estuve haciendo Sakenomi, que es una aplicación de sake en Japón, que es como Vivino, no sé si sabéis lo que es Vivino, que es como una aplicación Sí. de, pues la versión de sake. Ahí me metieron y ya empecé a programar, de hecho, me cambiaron a programar. Y se dieron cuenta porque yo en mi investigación tenía un programa para analizar la comunicación y se dieron cuenta de que sabía programar bastante bien, ¿no? Y me dijeron, hostia, pues necesitamos un programador como tú en un proyecto que tenemos. Y me movieron allí y ahí empecé a cambiar completamente de investigación con la empresa a ser productivo otra vez simplemente producción, ¿sabes? Porque, bueno, a nivel cultural, digamos que hasta ahora parece una historia normal de una empresa normal, ¿no? Que podría estar en cualquier sitio, ¿no? Pero a nivel cultural, ¿qué es lo que más te chocó al integrarte con la empresa o que te llamó la atención? Bueno, ¿Qué es diferente? para empezar, bueno, el idioma. Que yo no hablaba bien el japonés. No sé si te acuerdas que yo decidí que no estudiaba japonés porque me iba a volver, ¿sabes? Entonces no estudié japonés, no estudié japonés, no estudié japonés y al final, cuando me movieron al equipo de desarrollo, yo no sabía bien japonés, yo manejaba lo básico y todo el mundo ahí hablaba japonés solo, no había inglés. Y yo ahí tenía que ir, bueno, me pasé un año que era bueno, horrible, mi cabeza iba a explotar, ¿sabes? Porque tenía que casi suponer lo que la gente dice. Tú, parece una tontería, pero te guías más por el lenguaje no verbal que por el verbal al principio. O sea. ¿Cuántas veces asentías con la cabeza Sí, sin sí. tener ni puñetera idea de lo que te decían, ¿no? Pues Asiente y sonríe, ¿no? 80% del tiempo, sí, sí. Asiente y sonríe. Pero ya había desarrollado un poder de deducción bastante potente. Y bueno, al final cuando me escribían podía traducir, usaba o el diccionario o cualquier Google Translate que tuviera y
iba traduciendo poquito a poco, esto es lo que tengo que hacer. Y luego enseñaba lo que hacía, lo enseñaba con pantalla, ¿sabes? ¿Esto está bien? ¿Sí o no? Lo que más me sorprendió es que una de las cosas es que tú en una empresa japonesa, cuando tú entras, primero tú entras tú no vas a un puesto. Tú no es que como sea en España, bueno, programador de no sé qué, no sé cuánto. No, en una empresa japonesa tú entras en la empresa y luego ellos hacen contigo lo que ellos quieren, ¿sabes? Tú te envían a lo que hay, ni siquiera mirando tu talento, ¿eh? Ni tú puedes haber hecho no sé, algo de negocio y de repente te encuentras haciendo algo completamente diferente. Eso es uno de los choques que yo vi que era sorprendente, ¿no? Que había gente que, por ejemplo, habían hecho una carrera completamente diferente, no eran ni ingenieros del software ni nada, y que los habían movido ahí, simplemente a lo mejor porque les gustaba algo, porque sabía hacer algo, ¡pum!, del tirón. Y eso a mí me sorprendió muchísimo. Pero eso no es porque, digamos, para que aprendan la cultura de la empresa, porque lo importante al principio es eso y luego te reubican, sino que directamente les da igual lo que tú hayas estudiado, ¿no? En una empresa japonesa se dice que los 2 primeros años son los años que la empresa no amortiza. Es decir, en los 2 primeros años son los 2 años en los que la empresa te enseña y te guía en las capacidades que tú tengas que tener. Es decir, que para la empresa japonesa el que tú hayas hecho una universidad realmente no importa mucho. O sea, quiero decir, lo único que importa es el título en sí, que este hombre se ha podido sacar la universidad, pero cuando tú entras en la empresa japonesa, ellos tienen como unos 2 años periodo de formación, que esos 2 primeros años para ellos simplemente es una pérdida. Lo consideran como pérdida. Y una de las culturas diferentes es que la empresa japonesa considera que tú te vas a quedar de por vida en la empresa. Por lo que a ellos 2 años de pérdida lo ven como algo normal. Cuando en una empresa, a lo mejor española, tú entras a una posición que tú ya sabes normalmente, para ser programador de algo que ya manejas, con experiencia que ya tienes. Ellos no, ellos lo que hacen es decir, yo lo que quiero es la gente, y gente con talento, y ya los veré dónde los pongo luego, ¿sabes? Y luego ellos los crecen, ¿no?, en la empresa. Bueno, por eso tú sigues todavía allí, ya son, pues, ¿cuánto? ¿8 años por lo menos la empresa? Pues no sé, son bastantes años, claro. Las empresas japonesas no son como las americanas, las europeas. Allí no se va cambiando de una empresa a otra. Tú entras a una empresa y tú entras en una familia. Y tú compartes vida con una familia. Y tú trabajas casi todo el día en realidad. Y se convierte en tu familia, básicamente. Y entonces se ve muy mal que tú dejes la empresa, ¿no? De una manera es como traicionar a tu familia. Entonces, bueno, y la parte personal, social, ¿cómo la llevaste? Pues me costó muchísimo porque ser español es muy diferente. Tenemos una cultura que en cierto sentido es parecida, en sentidos de respeto, el núcleo es más parecido de lo que yo imaginé. Pero la verdad es que hay una serie de partes culturales que a mí, por ejemplo, no me cabía en la cabeza. Por ejemplo, yo supongo que como español me daban algo, ¿no?, a hacer, ¿no? Y yo lo que hacía era lo que creía que era conveniente, en el sentido de lo que creía que era correcto. Entonces yo hacía cosas que para ellos salía de mis responsabilidades y a ellos les sorprendía, como, para. Estás haciendo más de lo que eres responsable, ¿vale? O sea, vuelve al carro de lo que tú tienes que hacer y no te salgas de ahí. Y yo era como impensable, digo, ¿pero por qué? Bueno, si es que no veis que hay que hacer esto, ¿por qué no lo hago yo, no? O sea, no pasa nada. Quiero decir, que daba ideas, que daba cosas y yo siempre era como
bueno, pues me da igual mi título o lo que sea. De hecho, no tenía un título en sí formal, ¿sabes? Entonces, bueno, pues yo hacía lo que había que hacer, pero hay una serie de barreras, ¿no? Que tú no debes cruzar. Pues por cosas de la cultura y tal y cual, y eso yo no lo entendí y me costó entenderlo. Y también me costó entender la forma de comunicarme. La forma de comunicarme en Japón, por ejemplo, es muy... está muy mal visto que tú interrumpas a alguien cuando está hablando, ¿no? Entonces, nosotros en España, el interrumpir es dinamismo, en cierto sentido. A esta persona está motivada, quiere intervenir, ¿sabes? Bueno, las interrupciones, muchas interrupciones no son buenas, en España tampoco, pero esa parte del dinamismo la tenemos. Y es bastante dinámica, ¿no? En España, en Japón no era así. En Japón era una persona hablando y a lo mejor era 15 minutos o 20 minutos y el resto teníamos que callarnos hasta que podamos, fuera nuestro turno a hablar. Entonces yo eso lo violaba cada 2 por 3. Tenía muchos problemas para mantenerme callado durante tanto tiempo. ¿Te llevas una agendita, lo que sea, para apuntar lo que tienes que decir después de 15 minutos o algo Sí, así? sí, lo que pasa es que, claro, iba a apuntar porque yo como hablo muchísimo, pues iba a tener que apuntar 3 páginas y se me iba a olvidar. ¿Y aprendiste a cerrar los ojos en las reuniones? Para que parezca que estás durmiendo. No, yo eso no puedo. La verdad es que en ese sentido supongo que es mi personalidad, es siempre en plan intentando colaborar. Tenía tenía problemas de entendimiento porque no entendía lo que ellos decían y a veces que contestaba otras cosas o que superponía las conversaciones o que tenía, ¿cómo se dice? Asunciones, assumptions. Sí, bueno, presunciones, que Presunciones, asumes. sí, asumo Sí, cosas sí. y no eran correctas por el idioma, por muchas cosas. Entonces sí, eso pasaba bastante común. Entonces, bueno, y en cuanto a vida social, Ujú. fuera de la empresa, ya has dicho que tiene que la empresa es la vida casi, Sí, pero ¿cómo te adaptaste a esa parte de la cultura? a ver, la vida en la universidad japonesa fue bastante divertida, digamos, ¿no? Yo estaba en como un dormitorio con unas 150 personas de todas las nacionalidades y tal que nos enviaban allí. Y la vida social ahí era bastante buena porque era fácil encontrar amigos, era fácil hablar con la gente, todos éramos extranjeros, casi. Y ahí estaba bien, ¿no? Pero cuando empecé a entrar a la empresa y dejé la universidad y tal, era como la vida social era tu empresa. Y la gente que conocías de la universidad ya, pero el conocer a gente en Japón, por lo menos en la época en la que yo te estoy hablando, era dificilísimo, no era fácil. Primero que tienes que hablar el idioma en general y segundo que hay pocas oportunidades de que tú hables a una persona de manera aleatoria. Por ejemplo, yo en España estoy en Dos Hermanas y oye, perdona, el tren que es siguiente, hay un mapa ahí, pero a lo mejor le pregunto a una persona, porque es una cosa más humana que hacemos, ¿no? No sé por qué, lo hacemos en España bastante. Pero en Japón eso, que tú le hablas a una persona que no conozca, la persona va a estar como en plan, oh, hay un problema, quiere quitarme el dinero o lo que sea, ¿eh? Bien, y eso ha cambiado a día de hoy, ahora que sabes japonés, ya te has integrado un poquito mejor en ese sentido. Incluso aunque sepas japonés, es difícil hacer amigos y amistades y tal y cual. A no ser que seas el típico que va de fiesta y tal y cual, que suele ir a los clubs y todo eso, y que puedes conocer un montón de gente. O el que va a los meetups, que va a muchos meetups y puedes conocer un montón de gente. Pero hacer amigos, no es tan fácil. Hay un salto cultural bastante importante también. Mira, ahora que hablas de los meetup, ¿qué tal están los meetup por allí por tu zona? Pues, Bueno, ahora por la pandemia pues es un poquito más ahora cero. complicado, ¿no? Pero Pero están bien, sí. La verdad es que hay algunos, por ejemplo, de DevOps y tal y cual,
que ha aprendido bastantes cosas y hay gente bastante con mucho talento de la que ha ido aprendiendo, sí. Son entretenidos, lo que pasa es que no es una... son bastante más serios que probablemente sean en España, a los que yo, como he estado tanto tiempo aquí, no sé cómo serán las de España, pero supongo que serán más divertidas. No se van de cervecitas luego ni nada de eso. No, a lo mejor de café. Oye, pues yo que había humor amarillo me parecía otra cosa, ¿eh? Bueno, es que, claro. En realidad es extraño. Está como compartimentado, ¿no? Ahora tú tienes que comportarte en la sociedad como una persona normal, digamos, pero luego están los momentos en los que no hay que comportarse normal, ¿no? En esos momentos los japoneses se desfogan y pueden ser mucho más estrambóticos que nosotros, ¿sabes? En ese sentido, con cosas más locas. Pero está como más compartimentado, ¿sabes? No hay un término medio. Sí. No se puede mezclar. ¿Y has probado el karaoke? Sí, el karaoke. Ya el karaoke me ha aburrido ya. De hecho, el karaoke al principio estaba muy bien, porque íbamos con muchos amigos y tal y cual, y cantábamos un montón de canciones y tal y cual. Pero con el tiempo cantas siempre las mismas canciones, porque la mayoría son en japonés. La mayoría son en japonés y además que las nuevas suelen ser japonesas o de nuevas canciones en plan despacito y tal y cual, que puedes cantar en español, pero hay poco que puedas cantar en realidad. Bien. Bueno, pues digamos que esa parte cultural ya la hemos más o menos cubierto, pero ahora vámonos a una parte un poco más diferente, más personal, ¿no? En la que vamos a ver cómo otros pueden llegar hasta allí, en este caso a Japón, ¿no? Entonces, si alguien de nuestro sector, ¿no?, de la informática, quisiera irse a trabajar en un futuro a Japón, ¿qué camino le recomendarías? Pues el de las becas, sin duda. Y no solo las becas que yo hice. Hay muchísimas becas en Japón que las haces, creo que sabiendo inglés. Con que tengas un certificado de inglés, puedes ir a hacer una beca a Japón a estudiar japonés en Japón, con clases intensivas y tal. Y este es el método que he visto más común de ir a Japón. He encontrado muchísima gente que encuentra becas de estudios de la lengua japonesa. Lo que recomiendo, que es muy bueno, que estudies primero la lengua japonesa. Si tienes claro que quieres ir a Japón, lengua japonesa al principio, esas becas que hay de la lengua japonesa, que ahora con el coronavirus las han parado. O sea, no te puedo estar ayudando mucho en este momento, pero cuando las reúnen, sin duda, buscarlas. Y no tener miedo, ningún miedo, porque hay empresas japonesas que están buscando talento constantemente. Y con saber inglés, hay empresas en las que puedes entrar. Hay empresas internacionales en Japón con las que puedes contactar y encontrar un trabajo. No es anormal. Si, por ejemplo, no quieres hacer lo de las becas, lo cual a lo mejor porque no hay oportunidad y tal cual, en LinkedIn. Es buscar en LinkedIn. Yo encontré mi trabajo por LinkedIn, así que LinkedIn es una herramienta potente. Buscar los contactos, enviar tal cual, oye, que mira, que yo soy esto, y ya está. No tenerle miedo primero, no pensar en segundo que no hay nada o que es imposible o que hay que saber japonés y tal y cual. No, echarle valor y empezar a contactar a todas las empresas japonesas y tal y cual que hay algunas que estoy seguro que os pueden contratar. Además hay mucho talento en España, muchísimo talento en España. Mal pagado. Y totalmente. Y si alguien está pensando en irse para un añito, 2 añitos,
¿Eso merece la pena o eso está, bueno, como hemos hablado, que eso, digamos, No, choca un poco quiero con la decir, cultura esa más a familiar? ver, si quieres ir un añito o 2 añitos son las becas que te digo, los estudios y tal cual. Si tienes dinero, las Sí. cosas son fáciles, porque tienes dinero, te compras un curso en Japón o un máster de no sé qué, no sé cuánto, y si lo pagas y te dan la beca en general. Así que si hay dinero en Japón, probablemente no sea tan problemático. Pero si no tienes dinero, esas becas para un año. En general, suelen ser de 6 meses a un año, creo. Y, Ujú. y es una experiencia, yo la recomiendo. Lo que pasa es que hay dos tipos. Te recomiendo que consideres si quieres simplemente una experiencia, pero volver a España y vivir en una cultura occidental, o tú quieres ir en plan a saco a una cultura oriental y estás dispuesto a sacrificar parte de tu occidentalidad y de tragar muchas cosas que como occidental no podrías tragar. Por los temas culturales, cómo funcionan las cosas. Y si tú estás dispuesto, no, yo quiero vivir en Japón, me fascina, te recomiendo eso, que primero que hagas un contacto con Japón con una beca y segundo que mientras haces un contacto con una beca contactes a empresas y hagas contacto, hables con muchas personas, intentes ir incluso a sedes a verlas, a sedes de las empresas a verlas, enviar emails, usar LinkedIn, que funciona. LinkedIn en verdad funciona. Bien, bien. Pero el término intermedio de me voy para un par de añitos y luego me voy a otro sitio, eso mejor quitarse la idea de mente, ¿no? No, se puede hacer y lo que te digo es con las becas estas que Ya, hay ya. de idiomas. Y Pero está alguien más bien. senior no... Ah, ¿No? Es decir, alguien que a lo mejor no, ya creo cuando que más llevas 4 o senior 5 es... años en la industria dice me voy para allá. Más senior es un poquito más difícil a lo mejor. Más senior simplemente busca un trabajo en general, creo yo, que una beca. Porque las becas suelen conceder a la gente más joven, creo yo. Creo que Claro. tiene un límite de edad. Y yo creo que a partir de 30, creo que era a partir de 30. A partir de 30 esas becas creo que no se daban o algo así. No, puedo que esté completamente equivocado. Miradlo bien, pero creo que tiene un límite de edad. Y a partir de esa edad ya recomiendo más que si tienes experiencia y que hagas contactos en plan LinkedIn, envía emails, que mira que yo tengo este portafolio, que yo esto es este GitHub, Mm. que he hecho esto y tal y cual, estás interesado y tal, todo eso en inglés, probando que eres alguien que tiene pasión por la informática, yo creo que se puede encontrar algo. Y allí, cuando se contrata a ingenieros, programadores y tal, ¿en qué perfil se busca más? Ya nos has adelantado algo sobre la persona, pero ¿hay algo en lo que te fijas con más detalle? Bueno, la empresa japonesa tiene bastantes fases de entrevistas, ¿no? Creo que la empresa española tiene menos. Llegamos a tener hasta 6 entrevistas o cosas así, en las que se miran diferentes habilidades. Para ello, si alguien quiere entrar a una empresa japonesa, paciencia. Y no decepcionarse con sus propios resultados o tal cual, paciencia y esperar y hacer lo mejor posible. Porque tienes que tener una buena motivación para pasar las entrevistas, que suelen ser bastantes. Y luego en cada entrevista se mira una cosa diferente, entre personalidad, hay algunos que hacen un test que se llama SPI, SPI, es un test de matemático y cognitivo, no sé, lógico, y tiene un montón de categorías que a lo mejor te lo hacen también en inglés. Y luego también se mira la especialidad y la... Bueno, si eres alguien que tiene una especialidad es bastante más fácil. Por ejemplo, aunque estés estudiando en la universidad, si eres el top de AI en cualquier pequeño nicho de AI que esté de moda o lo que sea, estoy seguro que puedes encontrar trabajo. Incluso aunque no tengas experiencia laboral y tal cual, allí se valora bastante la gente que tiene un nicho de especialidad, que son buenos en algo. Bueno, y en este caso de tu yo actual, ¿qué porcentaje se lo debes a tus estudios?
Pues yo diría que muchísimo. Yo diría que por lo menos 70-80%, ¿eh? Es más importante de lo que yo pensé. Yo lo que aprendí en la Universidad de Sevilla es primero la constancia, el ser constante con algo que no puedes superar, ¿sabes? Yo tenía, eran cosas difíciles para mí y que tenía que ser constante. Y luego la capacidad de buscarte la vida, porque eran cosas que tú, el temario, los exámenes y todo eso, que tenías que entenderlo por tu cuenta, pensar por tu cuenta, hacer las cosas por tu cuenta, colaborar en grupo con tus otros, porque ellos, la mayoría de la gente en la Universidad de Sevilla estábamos perdidos igualmente y nos ayudábamos unos a otros en ese sentido. Y eso es la clave del éxito, el tener esa constancia, el trabajo duro y el poder hacer las cosas por ti mismo, el pensar las cosas por ti mismo. Eso la Universidad de Sevilla fue top en lo que yo he visto. Y yo le agradezco muchísimo. Digamos que hay veces que tú decías, bueno, pero es que este profesor que nos da el temario aquí y luego nos pone un examen que es una locura. Pero bueno, en realidad te hace fuerte en ese sentido. Te tienes que buscar la vida, tienes que usar el cerebro, tienes que... y los exámenes no son de... Muchos de los exámenes que hice no eran de memorieta, eran exámenes de que tenías que pensar. Y eso creo que me ayuda muchísimo en mi carrera, porque he visto que otra gente, otras personalidades con las que me he encontrado, tienen esa falta de análisis crítico o de hacer las cosas por tu cuenta, del moverte por tu cuenta, el actuar por tu cuenta, el tener una idea de lo que es correcto en base a tu conocimiento y tal y cual, intentar esto, aprender y tal, te da como, digamos, el framework para el éxito en realidad. Yo creo que el concepto que yo tenía de la universidad a los últimos años, estoy perdiendo mi tiempo, estoy aquí a lo mejor haciendo estas asignaturas que nunca me van a servir en realidad en la práctica. Puede que sea, el conocimiento a lo mejor no te sirve en la práctica, pero realmente te va a servir muchísimo la capacidad de pensar, de analizar las cosas críticamente y del trabajo duro y en enfrentarte a retos que son mucho más difíciles de lo que tú estás preparado. Y eso es bastante bueno de lo que he sacado. ¿Y hiciste alguna actividad en esa época, digamos, de estudios, ¿no? De universitarios que te ayudase a la actual, además de estas, digamos, académicas? Es interesante que yo diría que hemos tocado en lo que yo hice, tocamos muchísimas asignaturas de todo. De hecho, se habló al final de la universidad en que eran muy transversales o algo así. Había un concepto, la transversalidad de la informática, que toca todo pero no maneja bien nada en ese sentido. No es porque vayas a la universidad y vayas a salir el superprogramador, ¿no? En la universidad te dan conceptos teóricos de todos los sitios y prácticos también, en realidad. Y, y tocas tantos temas, esa cosa que se hablaba, que era la transversalidad como algo negativo, yo creo que eso es lo más positivo que me ha pasado a mí, porque te encuentras con gente en la vida profesional que son muy específicos y que los sacas de esa casilla y son incapaces, no entienden cosas que son de un ingeniero informático y como yo, ingeniero informático, es lo que estudié, que podía hacer frente a cosas de gestión, cosas de algoritmo, cosas de arquitectura, clean architecture, solid principles. Todas estas cosas eran como sencillas, son cosas buenas, obvias y que aprendo y que también la ansiedad por aprender las cosas nuevas también. Yo creo que ha sido todo muy positivo en ese sentido.
aunque no lo viera yo así en la universidad en esos momentos. Qué bueno, qué bueno. Bueno, y en este caso ya, y si le pudieras decirle algo a tu yo de hace, pues, yo qué sé, 10 años, porque, bueno, tampoco eres tan... Normalmente la pregunta es de 10 a 15 años, pero bueno, tampoco eres tan mayor, así que, qué le dirías, ¿no? A ese yo de hace 10 añitos. Pues que sígale echándole horas y que no se rinda. Lo mismo que va por buen camino. Que, bueno, se ha probado. Yo he probado por lo menos que no es un camino de rosas. No vas a ser feliz siempre. La felicidad para mí no es el objetivo principal de mi vida. También tengo que aprender, tengo que tener ese... aunque sea difícil, como lo de Karate Kid, ¿no? Tienes que limpiar cera y todo eso. No es que sea una tarea bonita, pero luego te das cuenta de que te hace crecer. Y yo que siga por el camino, porque que siga constante, sea constante. Porque por ahora, digamos que no cambiarías nada, te mola todo como va. Por supuesto, hay cosas malas que pasan, pero yo no las cambiaría, es parte de mi aprendizaje. Yo no cambiaría ni un solo segundo en ese sentido. No me arrepiento en ningún momento de haber hecho la carrera, en ningún momento. Ni siquiera me arrepiento de hacer el doctorado, aunque fallé en ese sentido. No me arrepiento, me dio una formación científica que yo no tenía en ese momento y que ahora la estoy usando porque Data Science es como el pan de cada día en mi trabajo también. Y nada, no me arrepiento de nada en ese sentido. Me parece muy requete bien. Bueno, yo creo que por esta parte la acabamos y vamos a una más personal, ¿verdad, Pablo? Eso es, venga. La parte que a ti te gusta, como siempre digo, Fran. Efectivamente, esta es otra de las partes mías. Ale, ¿cómo organizas tu tiempo en un día a día? ¿Cómo organizo mi tiempo? Eso es interesante. Mi tiempo es... yo tengo, en realidad, no sé si lo veréis. En realidad las he quitado para que no salgan, pero no sé si veis que hay un post-it aquí. Hay un post-it aquí. Sí, Este post-it pone to do. Y en realidad he quitado todo lo que había aquí para que no salga, por si acaso, aunque he puesto el fondo. Y lo que hago es que tengo un Kanban, básicamente, en mi izquierda, y cada vez que hay algo que va saliendo, pues yo voy subiendo las prioridades, las pongo arriba y voy cambiando los post-it de arriba abajo. Ni siquiera hago el típico to do, doing, done y tal. Eso me da igual porque es solo para mí. Yo sé lo que se está haciendo en este momento porque lo estoy haciendo yo, básicamente. No tengo que coordinarme con nadie. Así que solo tengo el to do. Y cada vez que voy a un email que tal cual tengo que hacer algo, voy poniendo las tareas simplemente siempre de orden de arriba a abajo. Y en la mañana, antes de empezar el trabajo, siempre tengo que mirar el horario y tengo que mirar también el horario por la noche para saber el siguiente día, porque hay veces que tengo que comunicarme con el Reino Unido o con cosas así y tengo que mirar que no tenga un meeting a las 6 de la mañana o algo así y me tenga que levantar más temprano. En la mañana siempre tomo la primera hora de aprendizaje. Entonces lo que hago es que cada mañana tengo que estudiar algo en Udemy. No sé si sabes lo que es. Supongo que sí, ¿no? Sí. Sí, la plataforma de aprendizaje. Una hora todos los días. Si no hago eso, primero no mantengo mi cerebro, ¿sabes? Porque yo hago muchos mítines, ¿no? En la posición que estoy y tal cual. Entonces me resulta muy, muy duro estar siempre en mítines, muy pesado. Así que tengo que empezar el día con algo nuevo, activo y tal cual. A partir de esa hora, uso los primeros minutos de esa hora para mirar el email y mirar el calendario, básicamente. Pero esa hora siempre la hago no dejo que nadie ponga nada en esa hora, a no ser que haya algo excepcional para el estudio. Y luego el resto del día es simplemente mítines en general, a este punto ya. Y lo que hago es también que uso el Outlook para planificar todo lo que tengo que hacer. En realidad yo uso el calendario. ¿Que tengo que hacer algo? Pues no solamente lo anoto,
sino que también voy al Outlook y digo, bueno, pues a lo mejor lo hago este día y le doy esta prioridad. Y por ahora así es como me organizo. Me va más o menos bien. ¿Te ha cambiado mucho, digamos, esta organización del tiempo, digamos, antes de la pandemia? ¿Te refieres a antes de la pandemia y ahora de la pandemia? Sí, exactamente. No, en Efectivamente. realidad sigo la misma organización que siempre he tenido. Es eso, me gustan los post-its porque, no sé, son como físicos, soy como muy analógico todavía. Me crié en una universidad analógica en esa época. Y me gusta el escribir y el tener cosas así movibles. Pero en realidad la empresa usamos Azure DevOps en realidad para gestionar la empresa al completo. En realidad usamos Azure DevOps de una manera rara porque hacemos más cosas de lo que estaba pensado para las planificaciones. Y toda la gente que está conmigo, pues usamos Azure DevOps y no, estas son mis tareas personales. Las cosas ahí que no pongo en el board, ¿no? En el Kanban del equipo. Pero yo trabajo con un equipo también y tenemos en realidad usamos algo como Scrum también, incluso aunque seamos ejecutivos. Es una de las implementaciones que hice al de estos ejecutivos, que es un PDCA, es un Plan Do Check Act. Es lo mismo, Scrum, en realidad, en ese sentido. No es Scrum porque no hay Scrum Master y todas esas cosas, pero es un PDCA, básicamente, el Plan Do Check Act, ¿no? Con los meetings que son pues bastante similares. Me ha llamado la atención porque me has dicho cuando ¿cómo es? Mi tiempo, digamos, de trabajo se resume, digamos, en meetings. Y digo, bueno, pues a lo mejor en la época antes de la pandemia y demás, a lo mejor no tenía tantos meetings y ahora digamos que se nota más ese número de meetings, a lo mejor. No tanto conmigo porque yo trabajo mucho con Vietnam. Y si estoy en Japón, aunque esté en Japón en mi sede, voy a tener que estar hablando con Vietnam. Así que al fin y al cabo, para mí personalmente, claro. no ha cambiado tanto. Eso es porque... y si estoy en Vietnam, tengo los meetings con Japón. Así que al final me paso la vida en un meeting. Claro. Perfecto. Bueno, y tienes algo, bueno, sistemas de productividad, es decir, esto es, digamos, cuántos POSIT, digamos, tienes que pasar digamos, a tu DOM virtual o algo así. Bueno, en mi caso, a mi nivel, tenemos un plan que suele ser de 6 meses, 3 meses, 6 meses. Bueno, 6 meses es como el objetivo, digamos, porque las empresas japonesas se dividen en 6 meses. Son como los objetivos de 6 meses y luego 3 meses hacemos las revisiones y tal y cual. Y el plan, bueno, no es un plan en plan waterfall, lo pongo aquí y así tiene que ser. Se va modificando en plan dependiendo de las necesidades, pero tenemos unos objetivos que vamos poniendo. Y de productividad, no hay, para mí ahora, en este sentido, no tengo, por ejemplo, tienes que hacer, no sé cuántos, necesitamos no sé cuántos códigos y tal y cual. Lo que sí podemos mirar, tenemos bastantes métricas que lo que nos hacen, nos ayudan a ver si hay cosas raras, ¿no? En la empresa. Si por ejemplo hay picos en los datos que nos apunten a lo mejor a que tengamos que investigar un poco qué está pasando por aquí. Y eso sí tenemos bastante automatizado todo eso con un BI, Business Intelligence Application. Y ahí lo tenemos todo y vamos mirando los datos y cuando hay combinaciones de datos que nos llaman la atención, pues preguntamos, oye, ¿necesitáis ayuda en esto? ¿Qué os ha pasado aquí y tal? Ese estilo. Muy bien. Y bueno, yéndonos ya a una visión que nosotros tenemos del éxito, ¿no? No es la visión tradicional del pelotazo ni de vender las empresas, sino algo mucho más simple, ¿no? Gente que es capaz de encadenar días buenos.
Entonces, ¿tú cuando terminas un día, cuando dices, hoy ha sido un día bueno? Ujú. Hoy ha sido un día bueno, eh, cuando no tengo ningún meeting. ¿Fin de semana? No, quiero decir, estoy trabajando, pero estoy haciendo algo que me... ¿Sabes? No sé, a lo mejor estoy ayudando a hacer algo, digamos, incluso yo hay veces que me pongo también con los trabajadores a hacer algo, a ayudar a obtener datos, a hacer un pipeline y tal, así cosas. Hay veces que no tengo mucho tiempo para hacer eso, pero hay veces que me meto y que a lo mejor migro incluso los códigos de algunos proyectos que tenemos problemas y tal y cual, y le echo un vistazo y hacemos preguntas y hablamos juntos. Ese tipo de días no sé, yo diría que un día bueno es un día en el que te sientes productivo, digamos, en el que sientes que has hecho un avance notorio en el hecho de o encontrar un problema que es difícil o el solventar un problema que es difícil, que tengas un challenge, ¿no? En el día y que hablando con tus compañeros te sientes cuando tienes un proceso, digamos, que os conocéis bastante bien, que habláis rápido, oye, mira, que he encontrado esto y se lo pasa a esto, oye, investiga tú esto y yo esto que hago y tal cual. Esos son los días en los que nos coordinamos bien y eh, que sabemos lo que tenemos que hacer, incluso aunque haya problemas, son esos días buenos que yo digo, joder, en realidad mi equipo con el que trabajo son tíos que responden, respondemos, ¿sabes? Eso para mí es un día bueno en el que... Claro, entonces digamos que tú necesitas construir cosas en tu día a día, pero en el momento en el que estás delegando hay muchas cosas que se te escapan, ¿no? A lo mejor hay tareas que sí que Sí, requieren una actuación más grupal, pero en el ya, momento en el que tú delegas y otro lo hace, como que no tienes la sensación de que has participado activamente, ¿no? Esto es como los entrenadores, ¿no? Que cuando claro. van mal son los culpables, pero cuando va bien no... Sí, sí. es que el equipo es bueno, ¿no? Pero nosotros tenemos no sé si estáis familiarizados con el Visual Management, ¿no? El Go and See, ¿no? El de Toyota, ¿no? Toyota Sí. Management System, ¿no? El Gemba Walk, que lo llamamos... no sé si estas terminologías son cosas que yo he ido aprendiendo aquí o que son comunes en el resto del mundo ya, o que no lo sé, pero básicamente que nosotros no somos ese tipo de empresa que el CTO nunca va a ir a un equipo y no va a mirar qué está pasando. Nosotros cada semana yo tenemos una discusión entre nosotros y yo yo reviso, no reviso, voy a todo, porque no tengo que revisar, simplemente hago preguntas básicamente a todos los equipos de mi empresa cada 2 semanas, a todos ellos, y tenemos muchos, y nos pasamos 30 minutos y cada uno tiene su Kanban y ellos explican, oye, mira que tenemos esta situación, tenemos este problema o tenemos este tal cual, y yo, vale, pues entonces quizás tenga que hablar con este y tal cual. Quiero decir que en nuestra empresa no es... no es tan vertical en ese sentido. Y otros que están por debajo mía en la organización, vamos a los proyectos en sí, a ver qué pasa, qué podemos hacer y tal cual. Y pasamos bastante tiempo también intentando ayudarles, básicamente. Bien. Qué bueno, qué chulo eso. Bueno, y a todo esto, ya vamos a ya la parte más ociosa. ¿A qué dedicas tu tiempo libre? Pues en realidad aquí en Japón descubrí una cosa que es el airsoft. Eh, y no sé si sabéis qué es. Ajá. Son como pistolas que se parecen así de verdad, ¿no? Y que que se llaman Sí. bibis, ¿no? Ok. Que son como pelotitas de plástico. Y que hace un año yo dije, bueno, pues voy a probar y tal cual, parece divertido y tal cual. Y hace un año fui con un colega a jugar, bueno, es un juego, ¿no? Y me lo pasé de putísima madre. Y ahora estoy yendo bastante, estoy en plan...
intenso y me lo paso muy bien. Además porque te desfoga también, porque yo tengo mucho estrés en el día a día y necesito cosas en plan desfogarme. Y luego la otra es que yo hago boxeo, me gusta el boxeo y yo iba haciendo boxeo por bastante tiempo y simplemente entreno. Tenía más nivel anteriormente y voy a entrenar simplemente y a desfogarme. Desfogarse, porque en la posición en la que estoy, desfogarse es lo único que necesito. Muy bien, haces bien. Bueno, y si pudieras recomendar un libro, una peli, una serie o algo así, pues relacionado con tu ocio. Relacionado con mi ocio, no con la informática, ¿no? Digamos, bueno, mi ocio también es informática, sí. pero vamos. Hombre, y si es algo japonés, ya que eso no lo solemos frecuentar, ¿sabes? Pues japonés. Entonces, mejor que mejor. Bueno, el Airsoft es bastante japonés, empezó aquí en Japón. No, digamos que libros, yo leo bastantes libros. Un libro que recomiende, es difícil coger uno. Pero a mí me gustó Hiperespacio de Michio Kaku. Es un libro que me gustó bastante. No sé si lo conocéis. Se llama Hiperespacio de Michio Kaku. Es divulgación científica de un japonés que hace una divulgación científica muy, muy interesante y te explica los conceptos científicos bastante de manera sorprendente. Me abrió mucho la mente en ese sentido y aprendí cosas incluso en ese sentido. ¿Y algún manga, anime o algo así? ¿O no te has aficionado a esas cosas? Manga... Al principio, ¿sabes lo que pasa? Que al principio ves todo en plan como, wow, manga. Y cuando llegué a Japón, yo veía todo como, wow, Japón es que es un anime. Si es que no, es que es lo mismo. Si es que no cambia. Y yo estaba flipando, cada día estaba como con los ojos de rosa, en plan, es que estoy viviendo en un anime. Y luego ya al final te cansas del anime. Yo me cansé ya del anime. Pero de animes, los que a mí me han gustado siempre mucho han sido los típicos: Naruto, Bleach. Y si te digo un manga así, Death Note, y mangas así interesantes, nuevos, no los conozco bastante. Pues yo el primer y único manga que tengo leído, que fue en el spin-off que tenemos de la tecnología, que fue los 616, que es un programa en el que hablamos de cómics, y nos trajimos a una experta en manga y nos recomendó que empezáramos por Pesadillas de Katsuhiro Otomo. No sé si a lo mejor te suena Akira. Sí. Hombre, es Akira, el autor de Akira. Y es de los pocos mangas que son autocontenidos y que empieza y acaba la historia. Es muy bueno. No sé si sabéis que... Sí. No sé si sabéis que en Akira, eso es un... Que de hecho yo me leí Akira después de que las Olimpiadas se cancelaran. Y me lo estuve leyendo en japonés. Y cuando me di cuenta, al principio de Akira sale algo que dice cancelad las Olimpiadas. Y eso es en Akira, en el manga. En 1980 y tanto creo que era el manga. Y decían de cancelar las Olimpiadas de 2020 de Tokio. Y yo flipando. Yo diciendo, pero tío, esto es un visionario o algo. Y luego salió, que en Japón se hizo muy famoso el momento que yo había visto antes de que saliera, que había ponido en Akira de que cancelaran las Olimpiadas. Y salió... De hecho, no sé si te lo pasaré luego, pero es sorprendente. Sí, además que lo vi hace poco a raíz del manga y ¿sí? Me llamó la atención eso mismo también. Sí. Se te llamó eso la atención, ¿no? Se hizo muy famoso. Con esos futuros distópicos que de repente se hacen realidad. Aquí lo acabo de encontrar. Dice 147 días de las Olimpiadas de Tokio, ¿no? Las 30 Olimpiadas... no sé si eran las 30 Olimpiadas. Aquí lo estoy viendo. Esperemos que la próxima vez que Katsuhiro Otomo se ponga con un futuro distópico acierte un poquito menos o que sea un futuro más amable. Sí, desde luego, porque da miedo. En fin, bueno, pues con esto ya llegamos al final de nuestro viaje por primera vez a Japón, ¿no? Que nos ha permitido conocer un poquito más la cultura
de la isla, que es muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Y bueno, y yo creo que ha sido bastante interesante para los que desconocemos por completo la cultura y tampoco hemos tenido la oportunidad ni siquiera de viajar allí. Y bueno, Alex, muchas gracias por dedicarnos este tiempo a estas horas tan intempestivas y por venirte a colaborar con el programa. Nada, vosotros sois grandes personas y me lo paso muy bien recordando que era estar en la Universidad de Sevilla, a la que ahora echo muchísimo de menos. Fueron unos años que se ven duros, pero en realidad son años mágicos. Y yo la tengo en el corazón bien. Pues nada, bueno, Fran, ¿cómo nos pueden contactar nuestros oyentes para, por ejemplo, recomendarnos y señalar a alguien como hizo Juanjo Mostazo con Alex? Efectivamente, si quieren señalar o si tienen también nostalgia, además por viajar por Asia, pueden utilizar nuestras formas de contacto, que como siempre les digo, pues son escribiéndonos un correo a hola@tecnologería.com. Puedes suscribirte, también nos puedes suscribirte en iVoox y en iTunes, encontrarnos en tecnologería.com, donde abajo a la derecha tienes un enlace al canal de Telegram, que ya pues llevamos unos pocos ahí de gente ahí participando, y de vez en cuando pues ponemos ahí algunas cositas muy chulas. Y también seguirnos en Twitter y en Facebook como Tecnologería. Y oye, si te pasas por YouTube y quieres ver el vídeo o lo que sea, escuchar el programa, escucharlo y verlo entre comillas, pues te puedes pasar también por el canal de YouTube. Y listo, son todas. Muy bien. Serán por forma. Eso, inscríbete en el canal de YouTube, porque si hacemos directos, pues es una forma, bueno, necesitamos un número de seguidores, así que si quieres vernos las caras, apúntate y ya nos verás luego. En fin, pues con esto continuamos en nuestro viaje de la 9ª temporada por sitios exóticos y esperamos continuar haciéndolo en lo que nos queda, un par de episodios todavía de esta 9ª y apasionante temporada. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.